Bueno, acá en Santa Fe habló Peberengo, vamos a escucharlo en un ratito. Fernando Peberengo, que está a cargo del área de control de la Municipalidad de Santa Fe, en parte, es el secretario de Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Control del municipio santafesino. Habló de lo que va a ser supuestamente mayores controles en las playas. También de acuerdo a la nueva, más allá de las playas, sobre todo en la Costanera Este, van a ser hisopados, van a hacer test de olfato para ingresar a la Costanera Este, por ejemplo. Va a haber mayor presencia policial, coordinada obviamente con el Ministerio de Seguridad. Pero todavía no está claro qué va a pasar a partir del lunes con algunos sectores, sobre todo de la economía y del comercio. Por ejemplo, los bares y los restaurantes. Ayer dijo el secretario de Salud que eso no cambia nada. Desde la municipalidad están diciendo que sí va a cambiar. Entonces, la verdad es que la información está floja, por lo menos hasta el momento. Ayer dijo que no cambiaba nada o yo escuché mal. Cuando le hicimos esa pregunta al secretario, ¿qué va a pasar con los bares? Nos dijo, no, bueno, hasta la 20, de ahí tenés que ir derecho a tu casa, digamos, una situación media extraña. Sí, que dijo que además se iba a permitir un periodo de tiempo un poco más prolongado, más allá de las 23 horas, para que precisamente las personas que estuvieran en otros lugares, como por ejemplo los locales gastronómicos, pudieran llegar a sus domicilios, ¿no? Así que en un rato vamos a repasar también parte de lo que dice el decreto nacional y lo que dispone también la provincia adhiriendo a este decreto, de qué es lo que va a pasar con... Te están buscando, Galianito, te vinieron a buscar. ¿Qué es lo que va a pasar con algunos sectores y algunos horarios, sobre todo para el comercio? Vamos a ver la conferencia de prensa que encabezaron el día de hoy el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, junto con Bisotti, la secretaria de Salud, que informaban acerca de cuál es la postura de este decreto del Gobierno Nacional, que todos dijimos, bueno, va a ser súper estricto. No, bueno, tiene una postura de recomendación. Las provincias van a ir viendo cada una, bueno, parte de la no medida del Gobierno Nacional. Dale. Se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, el mundo y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores, hay cuestiones culturales, climáticas, que tienen que ver con adaptar medidas de lineamientos nacionales a las provincias y a las jurisdicciones. Esto quiere decir que lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Ya es visible este aumento de casos y donde es visible el cumplimiento de estos parámetros de riesgo, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Pinamar, en la costa bonaerense, por ejemplo, también hay aumentos en la provincia de Santa Fe, también hay aumentos en la provincia de Córdoba. Cada provincia va a tener que ir adaptando sus medidas. La conclusión es la que decía el jefe de gabinete en relación a que los nuevos contagios en esta nueva situación, en una situación de verano, de mayor circulación y mayor cantidad de actividades autorizadas, la nocturnidad, cuando se realiza la investigación epidemiológica de los nuevos contagios, es la situación más común en relación al foco de infección, al foco de los contagios, teniendo en cuenta que se relajan las medidas, que son espacios cerrados durante mucho tiempo, con proximidad, sin utilizar tapaboca, si además uno está en una situación amigable o por ahí se aumenta el consumo de alcohol, esas medidas se relajan más todavía. En ese sentido, hasta ahora es común en todas las provincias y en el análisis que se ha realizado y también concordante con la situación internacional, que son los momentos de mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso es que se reglamenta este artículo 4 definiendo claramente
cuáles son las situaciones puntuales más objetivas que generan un aumento de ese riesgo, y en ese sentido son dos parámetros fundamentales, que uno es la razón de casos. Eso significa la cantidad de nuevos casos de los últimos 15 días dividido los 15 días anteriores. Si ese número es superior a 1,20, lo que significa es que los casos están aumentando de los 15 días previos a los últimos 15 días. Eso es una razón que hemos mostrado varias veces en el reporte y que se está analizando con cada una de las jurisdicciones. Resumiría el aumento de casos en los últimos 15 días, y la incidencia, que se define como el número de nuevos casos confirmados acumulados en los últimos 14 días también, sobre 100.000 habitantes. Si ese índice, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es superior a 150. La palabra de Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, y anteriormente el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Es una mera recomendación el decreto nacional, ¿sí? Inclusive con algunos parámetros. Por ejemplo, habla de una incidencia de cuando el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, sea superior a 150, en función de distintos indicadores, pero insisto, son recomendaciones que los gobernadores tienen la potestad absoluta para adherir o no a estas medidas, y no solamente la adhesión, sino también algún tipo de modificación a la medida o a la determinación del gobierno nacional. Lo que va a servir prácticamente es eso, digamos, los indicadores epidemiológicos, a partir de lo cual el análisis después en cada una de las jurisdicciones provinciales, para a partir de allí actuar o no, pero después... Pero es loco porque, a ver, cada gobierno provincial está mucho más encima de los datos con los comités de salud y con los ministerios de salud provincial, de sus localidades, de sus departamentos y de su provincia, que el gobierno nacional. Entonces, como que te diga el gobierno, mirá que cuando tengas más de tantos casos restringí la circulación, y en las provincias te van a decir, sí, maestro, entre tantas otras cosas que estamos preocupados en este momento. Digamos. Y que de hecho ya lo hicieron. Porque claro, hay muchas ciudades que a partir de los datos que ya venían manejando, incluso antes de la entrada en vigencia de este decreto nacional, ya volvieron para atrás o tienen restricciones nocturnas. Como pasó, por ejemplo, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, ya en Colón, en San José y en Concordia también. Bueno, acá hay un decreto vigente, lo charlábamos ayer, en la provincia, que nunca se ha cumplido. Por lo menos, que tiene varios meses. ¿Que tiene cuánto, Héctor? 27 de noviembre. 27 de noviembre, o sea, tiene ya 2 meses. Claro. No llega, 2 meses y medio, pero nada, yo insisto que realmente ya la veo como una no medida esta que toma el gobierno, digamos, sí, ¿no? Absolutamente. Yo estábamos charlando por ahí con Héctor mientras estábamos compartiendo también la conferencia de prensa. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión que hizo el presidente con los gobernadores al principio de la semana, digamos? ¿Cuál fue el eje de análisis Entonces, para el luego resultado tener es este? Claro. Estuvo floja la reunión. Ahora a poco, por lo menos. Sí, totalmente. Bueno, en Santa Fe van a empezar a regir a partir del lunes las restricciones, que insisto, ya están en un decreto, o sea que teóricamente ya rigen. Hay que definir un montón de cuestiones porque hay preocupación en el sector, sobre todo gastronómico, porque algunos dicen que no va a pasar nada y que no van a afectar los horarios, y otros dicen que sí. Entonces los dueños encargados y la gente que trabaja en restaurantes o en bares dicen, che, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cerramos, no cerramos? ¿Podemos cerrar hasta las 23? ¿Tenemos que cerrar a las 23 o podemos seguir hasta la 1:30 como hasta ahora? ¿Qué onda? Dicen, ¿a quién le hacemos caso? Insisto, ayer el secretario de Salud dijo acá que no va a haber modificaciones en ese sentido. Es que no están previstas modificaciones en este sentido, por lo menos todavía falta el texto concreto, pero no hay especificaciones nuevas para este sector, pero sí los perjudica directamente a partir de la prohibición de la circulación a partir de las 23 horas. En relación a esto, déjame aportar algo que estaba charlando hoy a la mañana también con el presidente de la Cámara de Turismo, que decía que prácticamente se pierde un turno completo en horas de la noche. Ese es el análisis que están haciendo los gastronómicos. Se pierde un turno completo en horas de la noche para los gastronómicos. Sí cortan a las 23. Sí cortan a las 23. Claro.
Claro. Teniendo en cuenta que estamos en verano, que la gente está de vacaciones, que se sale mucho más tarde que de lo que se acostumbra, se pierde así con primeras aproximaciones un turno completo en todo el país. Bueno, la verdad es que rara esta medida, porque encima al principio fue anunciada como una medida bastante estricta, ¿no? La intervención de otra vez como el inicio de la pandemia, donde inclusive las fuerzas federales tenían gran parte del control sobre la calle junto con las fuerzas provinciales, obviamente, pero uno veía mucho gendarmería, prefectura, policía federal haciendo controles. Entonces, uno automáticamente, viéndolo al presidente anunciar esto después de la reunión con gobernadores, se imaginaba una vuelta a un control en calle, sobre todo a la noche, importante por parte de fuerzas federales. Y en esta segunda conferencia, porque ayer también habló Cafiero del tema, hoy se hace una segunda conferencia, ya relativizan todo y le hacen como super light a esta conferencia, diciendo, bueno, es una recomendación para los gobernadores, que lo tome, que quiera, está basado en esto y en esto no, hay determinados números. Bueno, volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos ayer, si va a regir en Santa Fe, no va a regir, va a ser lo mismo que el decreto que firmó el 27 de noviembre el gobernador, o va a tener otro temperamento. Se le da más intervención a las municipalidades. Desde el gobierno de Santa Fe anunciaron que va a haber más controles en las playas. Sí, en Paraná también. Pero... sí, sobre todo por las últimas imágenes que fuimos viendo. Tenemos a Peberengo, lo podemos compartir ahora ya que estamos con el tema. Fernando Peberengo es integrante de la Secretaría de Control de la Municipalidad, habló al respecto, dio algunos detalles de cuáles van a ser los controles que se van a intentar tener para que no pase lo que viene pasando en las playas, sobre todo en la costanera este, en las playas habilitadas de Santa Fe o en los piletones del Parque del Sur o en el Parque Aray, entre otros lugares públicos, para que no pase lo que ha pasado durante este último tiempo, sobre todo ahora que se viene el verano. Escuchamos la palabra de lo que decía el funcionario de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Santa Fe, Fernando Peberengo. Ok, bueno, consultarlo, ¿cómo se van a reforzar los operativos durante todo este fin de semana? Sí, bien, el intendente Emilio Jatón ya había hecho un anuncio, se estuvo trabajando durante la semana con el equipo de control en las distintas áreas de la municipalidad. Y obviamente es un operativo abarcativo que también se viene trabajando en forma coordinada con la unidad regional. Necesariamente tenemos que trabajar con ellos de una forma articulada que lo venimos haciendo. Y esta vez, como bien lo dijo el intendente, se hace foco especialmente en los lugares de esparcimiento. Estamos, como lo dijo, es el Parque Sur, el Parque Garay, donde van gran afluencia de personas por la época estival. Y vamos a hacer foco especialmente en lo que tiene que ver con la costanera este. Es un operativo más que de control, es un operativo también netamente preventivo, disuasivo y obviamente de concientización, con fuerte presencia municipal de las distintas áreas y obviamente también en ese punto que es muy neurálgico, también tratar de controlar y regular el ingreso de lo que es la costanera este. Para ser más específico, ¿qué tipo de controles se van a hacer? ¿Van a hablar con la gente tratando de concientizarla? Esa es la idea, obviamente lo que es, como te decía, un punto neurálgico y es complicado, lo que es Costanera Este, tiene que ver con un operativo en el ingreso a la costanera, para la gente que ingresa tanto en auto o en moto, como que la gente que ingresa también caminando. Es un operativo donde se le va a informar recordar también respecto del tema de la pandemia que estamos viendo, las restricciones que se está viviendo y las recomendaciones que se da del municipio. Tiene que ver también con el alcohol en gel, medir temperatura, el uso del barbijo y especialmente el distanciamiento. Eso va a ser al ingreso, se trabaja en forma junta con GCI y con COVEN. Va a haber personal de tránsito en el ordenamiento del tránsito, todo lo que tiene que ver con el Costanera Este y lo que es la Néstor Kirchner también, y en lo que es ya en la parte de arena, con la parte de la gente de deportes, en forma coordinada y en forma conjunta con la unidad regional va a haber grupos de caminantes, binomios de policía y binomios de gente de deportes. Especialmente es la parte policial, obviamente le corresponde lo que es la parte de seguridad pública también, pero también... descontrol, si le podemos decir de alguna forma. Yo diría que también tiene que ver con la aglomeración de personas, exactamente, y tiene que ver que no todos los paradores tienen la misma cantidad de personas, entonces tiene que ver con especialmente las recomendaciones para que se vayan corriendo a otros paradores en caso que alguno colapse. Más allá de los paradores, lo que se vio en la playa.
grandes grupos de personas compartiendo vasos, mate, jarras. Justamente, y en eso está enfocado lo que es el operativo netamente preventivo y de concientización. Y ese va a ser el rol también de la gente de deporte que va a interactuar con la policía, informando y tratando de disuadir situaciones como estas. En el caso de regular el ingreso de gente, por ejemplo, si se llenan las playas de la Costanera Este, ¿se podrá decir que no puede ingresar más gente a ese lugar, que directamente no circulen hacia allí? Esa es la idea, pero hoy por hoy tampoco nunca se dio esa situación. Hubo cortes preventivos que lo hacían desde la unidad regional, pero nosotros teníamos puntos que estaban muy complicados en la Costanera Este y otros puntos que no. La idea es trabajarlo en forma coordinada, trabajarlo con la gente de deporte que está en la playa, que está en la arena, en forma conjunta con la policía, como le decía, para que se disperse esa gente, porque entendemos que no tendríamos que llegar a esa situación, pero de ser necesario, obviamente el corte va a existir. ¿Esto va a continuar durante la noche, teniendo en cuenta la expectativa que hay, si bien no hay decreto todavía, pero por la posible restricción a circular, esto se va a permanecer durante la noche? Nosotros estamos en contacto permanente, en especial con la jefa de la unidad regional, con el jefe de operaciones, y preocupado también por un decreto que lo estamos esperando y que aún no salió. Obviamente una vez que salga la normativa nos vamos a sentar, o sea, ya está la reunión pendiente, sentarnos para ver cómo trabajamos preventivamente. Desde el municipio ya tenemos coordinado, se planifica semana a semana, tenemos planificado lo que son operativos de tránsito nocturno con alcoholemia y eso se va a mantener con o sin decreto vigente. Oportunamente habían vallado el acceso a la Costanera Este. ¿Barajan esta posibilidad? Lo que se va a hacer, se va a trabajar especialmente con conos, o sea, para direccionar el encauzamiento de las personas. Esa es la idea para que sea un ingreso fluido y especialmente un ingreso ordenado. Bueno, Fernando Peberengo, el secretario de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad. Puestos fijos en la Costanera Este, en el Parque Garay, también... ¿Qué pasa, Neto? ¿Está tentada, Neto? Declaraciones. Declaraciones fuertes que se escuchan del rincón del comisario, del sheriff. El sheriff estaba como loco, el sheriff hoy casi termina preso un poco más el sheriff. No les suena, con todo respeto a todos los funcionarios, a palabras vacías los discursos de cuidados intensivos, protocolos, tomamos temperatura, controlamos distanciamiento y bla, 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 para que después salís a la calle y verificás que lamentablemente no se cumple? Sí, en parte sí. Sí, a ver, a esta altura pareciera mentira que te están recomendando que te laves las manos, digamos, sí, chicos. Publicidad oficial diciendo lavate las manos, todo. Que está bien, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos salís a la calle y ves que no se usa el barbijo o te lo usan por acá abajo, nariz afuera, decís, evidentemente tenemos un problema nosotros social en el cual nos importa todo tres pitos, básicamente, ¿no? Sí, yo vuelvo a puntualizar también en el tema de los controles. Ya vamos a hablar también con una entrerriana en España. Me estaban relatando que, por ejemplo, en Alicante son muy duras las penas y las multas, por ejemplo, por el mal uso del barbijo. Algo que acá difícilmente se puede haber, digamos, no existe, digamos, una multa o una penalidad por la utilización inadecuada del barbijo o del tapaboca. No lo hemos visto por la organización de eventos clandestinos, creo que mucho menos, por lo menos por lo que conocemos, respecto de la mala utilización del barbijo. Allá realmente tampoco, a ver, si bien hay muchas personas que cumplen, hay muchas otras que no lo hacen, pero la gran mayoría de las que no se amoldan a las restricciones o a las normas vigentes, tienen que pagar una multa y tienen que pagar una multa bastante elevada. Bueno, hay que ver qué va a pasar con las multas acá en Santa Fe. Dijo Jatón que van a ser más elevadas. Dijo Peberengo, recién lo escuchábamos, 200 agentes. ¿Tiene la municipalidad 200 agentes para meter en las playas? Y tiene, sí, debe tener. ¿En control? No sé si en control, pero debe tener 200 agentes para hacerlo. Y si no, hay que pagarle. En enero. Pagarle horas extras. Bueno, 200 agentes en puestos fijos van a hacer control de olfato para ingresar a la playa.
Como Hay que decía ver también Antonio. cuánta gente, de qué manera, cómo se organiza esa situación, más supuestamente va a haber coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde va a haber caminantes, más patrullajes y más presencia policial, sobre todo en esos horarios y en esos lugares donde hay concentración de gente. Vamos a ver, esperemos que funcione, esperemos que además, más allá de lo que pueda o no hacer la municipalidad, entendamos que hay que cuidarnos un poquito, porque si no, esto se va a poner más complicado, ¿no? Un poquito, porque se estiman que, como dijo Prieto ayer, para principios de otoño, la temporada de otoño, es decir, 21 de marzo sería, más o menos, estén vacunados un importante universo de la población, que son los médicos, los esenciales y las personas de riesgo. Es un esfuerzo que la verdad tenemos que dar todos 2 meses más, 2 meses más. Y después, en todo caso, hacer un esfuerzo si hay que prorrogarlo, pero en 2 meses van a estar vacunados, si todo sigue como el calendario. Los médicos que ya están vacunados, los enfermeros, los policías, Y los docentes. los docentes Que van a y comenzar en los febrero. viejos que tienen problemas, que si el bicho los agarra, la pueden pasar mal o se pueden morir directamente. Bueno, cuando esa población esté vacunada, me parece que ahí podríamos empezar a pensar, no digo en relajarnos, pero en tener más libertades o extender ciertas situaciones. Ahora hay que sacrificarse, a mí me parece que es muy importante machacar esto como mensaje en los medios de comunicación. Que hoy que sigue estando en juego la vida de los padres, de nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso es muy importante. Yo lo que he escuchado mucho, por lo menos estos últimos días, es, y hablando, no voy a volver a generalizar, pero lo hemos compartido incluso desde inicios de la cuarentena el año pasado. Ellos, por algunos funcionarios, hacen lo que quieren, como quieren, y a nosotros nos siguen diciendo quédate en tu casa, usa el barbijo, mantén la distancia. Ayer estábamos comentando una reunión de más de 100 personas convocada por un partido político específico. Hemos visto también algunos funcionarios de la provincia de Entre Ríos reunidos también en diferentes eventos clandestinos, incluso en los primeros meses de la cuarentena más estricta también. Digo, también hay que ponerle un poco el ojo a eso para analizarlo, porque la gente es verdad que está cansada, es verdad que está saturada, es verdad que hay que seguir manteniendo todos los protocolos que ya conocemos, hasta el hartazgo, pero es para todos. La pareja no es rigurosa. Sí. Después también tenés un montón de cuestiones que parece remañido esto voy a decir, pero que hay incongruencias, digamos, porque más allá de lo que significan en sí y todo, pero tuviste una manifestación tremenda en la aprobación de la ley de legalización del aborto, de pañuelos verdes, pañuelos azules, digamos. Sí, en pero general, había los dos. un montonazo de gente. Miles. Y todos vimos que muy pocos cumplían el distanciamiento, la utilización de barbijo. Dejemos de lado la cuestión de fondo. Pero bueno, ahora te están diciendo no se puede circular anoche porque, che, estuviste enfrente al Congreso en la manifestación. Tuviste el velatorio de Maradona, que todos lo vimos también. Entonces, a ver, obviamente son cosas que creo que ni un gobierno puede controlar. Pero, bueno, de alguna manera eso quedó en evidencia también. ¿Cuántos contagios tenés de ese episodio? Sí, seguramente. ¿Cuántos contagios hay? Porque, ¿qué te pasa? Después vos ves esto que decís. Salen funcionarios a retarte, a decirte, bueno, no se cuidaron en las fiestas, con los que se juntaron. Sí, maestro, vos armaste un velatorio para 1 millón de personas, 500.000 personas, qué sé yo. Sí. Y al mismo tiempo tenés gente, que por eso hay mucho enojo también, tenés gente que no ha podido despedir a sus seres más queridos, Claro, tremendo. sin posibilidad de hacer un velorio para los más íntimos. Tremendo. Ante el pedido de estar 2 o 3 personas para despedir a un padre, por ejemplo, la negativa por no tener la ordenanza municipal que te habilite para poder hacerlo. Eso es tremendo. Cuando ya había pasado y cuando ya había sucedido este velatorio lamentable, por cierto, de Maradona en Buenos Aires. No, y el entierro con 40 personas, Claro. que era la Encima. familia, ¿no? Bueno.